Bienvenidos mis queridos estudiantes, hoy vamos a aprender a dar nuestra opinión en alemán. Meinung sagen, dar opiniones. Comencemos. Esta es nuestra primera de las 7 formas básicas de decir nuestra opinión en alemán. Ich denke das, esto significa pienso que, y se usa de la siguiente manera. Ich denke, dass Deutsch einfach ist, pienso que el alemán es fácil, pero también podemos decirlo sin das y así sería más fácil ya que das nos manda el verbo al final y nos queda de la siguiente manera: Ich denke, Deutsch ist einfach. Ambas opciones son perfectamente posibles. Una segunda opción que tenemos es Ich finde das, que significa me parece que, y lo usamos de la siguiente manera: Ich finde, dass das Video toll ist. Me parece que el video es genial. También lo podemos usar sin das y sin tener que utilizar el verbo al final. Y así nos queda: Ich finde, das Video ist toll. Y así, continuando con nuestra maravillosa lección, tenemos la tercera alternativa, que es Ich glaube dass. Yo creo que. Miremos los ejemplos. Ich glaube, dass du eine gute Idee hast. Yo creo que tú tienes una buena idea. También, como en los casos anteriores, podemos omitir el das para construir una oración más sencilla. Ich glaube, du hast eine gute Idee. Por otro lado, nuestra cuarta alternativa es Ich bin der Meinung dass, que significa en mi opinión. Y en este caso sí va a ser necesario el uso del das, porque así es como se suele utilizar. Como ya saben, das requiere el verbo al final conjugado. Miremos este ejemplo. Ich bin der Meinung, dass das Projekt funktionieren kann. En mi opinión, el proyecto puede funcionar. Otra forma de dar nuestra opinión en alemán es esta, la quinta forma: Meiner Meinung nach, que significa según mi opinión o también en mi opinión. Observemos el ejemplo. Meiner Meinung nach ist die Hausaufgabe sehr einfach. Según mi opinión es la tarea bastante fácil. Y aquí tengan mucho cuidado mis queridos estudiantes, porque en este caso van a necesitar después de Meiner Meinung nach de inmediato el verbo y luego el sujeto de la oración. Así que mucho cuidado. Ya para nuestra sexta forma tenemos algo un poco más elaborado. Ich bin mir sicher, dass, estoy seguro de que. Miremos los ejemplos. Así como algunas anteriores formas, esta se puede usar con das o sin das. Ich bin mir sicher, dass du einen tollen Job gemacht hast. Estoy seguro de que has hecho un excelente trabajo o un buen trabajo. Ich bin mir sicher, du hast einen tollen Job gemacht. Lo mismo, pero simplemente sin das y sin utilizar el verbo al final. Y por fin hemos llegado a nuestra séptima forma, la cual es bastante elegante. Ich bin davon überzeugt, dass, que significa estoy convencido de que, y por supuesto en este caso el uso del das será necesario. Miremos el ejemplo. Ich bin davon überzeugt, dass meine Studis viel Deutsch lernen. Estoy convencido de que mis estudiantes aprenden mucho alemán. Continúen aprendiendo con este video recomendado que les puede ayudar a mejorar y esta lista de reproducción. Recuerden suscribirse a mi canal y hasta la próxima. Cualquier pregunta los leo en los comentarios.